Esa noche de Nochebuena, la mansión de los Kowalczyk no parecía un hogar, sino más bien una escenografía costosa diseñada para ocultar una implosión familiar inminente. El aire dentro del comedor formal estaba tan cargado que casi se podía masticar, saturado por una mezcla sofocante entre la grasa del pato asado que servían las empleadas y el perfume floral, excesivamente dulce y mareante, que Eleonora, la matriarca, se había aplicado como si intentara con ello cubrir el olor a decadencia que los rodeaba. No había risas, ni siquiera esa charla superficial que suele llenar los vacíos en las reuniones incómodas. El sonido dominante era un silencio tenso, casi eléctrico, interrumpido únicamente por el agresivo y esporádico choque de los cubiertos de plata contra la porcelana heredada, un ruido que en ese contexto sonaba como pequeñas alarmas de advertencia. La iluminación de la araña de cristal sobre sus cabezas era magnífica, dorada y brillante, pero curiosamente incapaz de aportar un solo grado de calidez a los rostros de quienes estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. Ewa estaba sentada en lo que ella misma denominaba mentalmente la punta olvidada de la mesa, un lugar estratégico donde la conversación rara vez llegaba y desde donde su única función social parecía ser pasar la cesta de panes cuando alguien lo exigía con un gesto despectivo. Se sentía como un fantasma atrapado en la vida de su propia familia, una observadora invisible que, a pesar de compartir el mismo ADN, parecía pertenecer a una especie completamente diferente. Desde su posición periférica, tenía una vista panorámica de la jerarquía familiar. En el centro del escenario, bañados por la atención incondicional de los padres, estaban sus hermanos mayores, León y Zofia. Ellos ocupaban el espacio con una arrogancia natural, como si el simple hecho de respirar fuera un favor que le hacían al mundo, convencidos de que el universo, y especialmente la cuenta bancaria de su padre, les debía una existencia libre de consecuencias. León, a sus 39 años, seguía presentándose ante la sociedad como un visionario incomprendido, aunque la realidad era mucho más patética y menos glamurosa. Era un hombre que había llevado a la quiebra 3 empresas financiadas por papá y que veía el negocio familiar de madera no como un legado a proteger, sino como un cajero automático infinito para sus caprichos. Se sentaba con las piernas abiertas, ocupando más espacio del necesario, hablando en voz alta sobre inversiones ficticias y culpando siempre al mercado de sus propios fracasos. A su lado, Zofia, de 35, jugaba el papel de la artista sensible, una mujer que jamás había trabajado un día real en su vida y que consideraba que la empresa de su padre, Szlachetne Drewno, no era más que una marca que debía financiar sus viajes a Bali y sus exposiciones de arte a las que nadie asistía. Ambos hermanos irradiaban una seguridad irritante, la seguridad de quien nunca ha tenido que ganarse el pan que se está comiendo. Para Ewa, la menor y la oveja negra por ser demasiado normal, la cena era una tortura psicológica que había aprendido a soportar con un estoicismo entrenado durante años. Mientras sus hermanos eran ruidosos, coloridos y demandantes, ella se había convertido en la antítese perfecta, silenciosa, dedicada y pragmática, una chica de finanzas, cuyas conquistas profesionales reales eran sistemáticamente ignoradas por sus padres. Si León conseguía que una revista local mencionara su nombre, se celebraba con champán. Si Ewa cerraba una fusión millonaria en su firma de consultoría, el tema se despachaba con un «qué bueno, querida», antes de pedirle que sirviera más vino. Esa disparidad no era nueva, era la banda sonora de su vida, una melodía constante de rechazo sutil que le había enseñado que, en esa casa, el mérito no importaba tanto como el carisma y la capacidad de manipulación. Lo que más le dolía a Ewa no era el desprecio actual, sino la memoria viva de cómo se había forjado esa dinámica años atrás, una herida que palpitaba especialmente en noches como esta. Recordaba con claridad cristalina el día en que, a los 16 años, se acercó a su padre con los ojos brillantes, pidiendo aprender el negocio, queriendo entender cómo funcionaba el aserradero y la logística. La respuesta de Arthur fue un portazo en la cara que definió su futuro. La mandó a ayudar a su madre en el jardín, porque el aserradero, con su ruido y su polvo, no era lugar para una niña delicada. Esa frase la marcó a fuego, no porque se sintiera delicada, sino porque sabía que era mentira. Mientras a ella la enviaban a podar rosas, a León le permitían jugar a ser jefe en la fábrica, destruyendo la moral de los empleados
y costándole dinero a la empresa sin recibir jamás una reprimenda. Sin embargo, esa exclusión tuvo un efecto secundario que nadie en la mesa, absortos en su propia grandeza, podría haber anticipado. Al ser rechazada, Ewa buscó su propio camino lejos de la sombra de los árboles de su padre. Mientras León veía la empresa como números en una cuenta y Zofia como un estatus social, Ewa era la única que, irónicamente, conocía la esencia del negocio mejor que nadie, aunque fuera desde la distancia. Ella conocía la lógica brutal de los balances financieros, entendía el mercado global de la madera y sabía, por pura observación y análisis externo, que la empresa estaba sangrando dinero debido a la mala gestión y los retiros constantes de sus hermanos. Ella era la única que respetaba el olor a serrín y el sonido de los camiones de madrugada. No por nostalgia, sino porque entendía que eso era lo que pagaba el pato que ahora comían con tanto desdén. La cena avanzaba con una lentitud exasperante, y Ewa notaba detalles que pasaban desapercibidos para el resto. La mano de su padre temblaba ligeramente al sostener la copa de vino, y su mirada no estaba puesta en sus hijos de oro, sino en un punto vacío de la mesa, como si estuviera calculando el peso de una carga invisible. Arthur, el patriarca de hierro, parecía más pequeño esa noche, consumido por una preocupación que León y Zofia eran demasiado egocéntricos para notar. Ellos seguían parloteando sobre sus planes para el próximo año. León quería un coche deportivo nuevo porque el anterior ya no proyectaba la imagen correcta, y Zofia hablaba de reformar su loft en el centro con un dinero que, evidentemente, esperaba recibir como regalo de Navidad. La desconexión entre la realidad financiera de la familia y las expectativas de los hermanos era tan vasta que a Ewa le daban ganas de reírse histéricamente. De repente, el sonido ambiente cambió sutilmente. El padre dejó de comer y se limpió la comisura de los labios con la servilleta de lino con una lentitud deliberada que hizo que incluso León callara su monólogo sobre criptomonedas. Arthur tomó la faca eléctrica para trinchar el resto de la carne, pero no la encendió de inmediato. Se quedó sosteniéndola como si fuera un cetro o un arma, mirando a sus hijos mayores con una mezcla indescifrable de tristeza y resolución. El zumbido del silencio regresó, pero esta vez era diferente, más pesado, cargado de una premonición oscura. Ewa, desde su rincón, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su instinto de analista financiera le decía que los números finalmente habían dejado de cuadrar y que la burbuja de fantasía en la que vivían sus hermanos estaba a punto de estallar violentamente frente a sus narices. Eleonora, siempre intentando mantener las apariencias, intentó romper la tensión con un comentario banal sobre lo tierno que estaba el asado, pero su voz se apagó rápidamente al ver la expresión en el rostro de su marido. Arthur no la miró. Sus ojos estaban fijos en León y Zofia, escudriñándolos como si los viera por primera vez no como sus hijos adorados, sino como parásitos que habían drenado su vida y su trabajo. Ewa notó cómo su padre apretaba el mango del cuchillo eléctrico hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No había amor en esa mirada, había agotamiento, el agotamiento de un hombre que ha cargado con piedras en la mochila durante demasiado tiempo y finalmente ha decidido soltarlas al borde del camino, sin importar si las piedras se rompen en la caída. Entonces, ocurrió el momento que cambiaría la historia de esa familia para siempre. Arthur se puso de pie, no para proponer un brindis navideño lleno de buenos deseos, sino con la postura rígida de un juez dictando sentencia. Con la precisión de una hoja afilada y sin una pizca de emoción en la voz, soltó la bomba sobre la mesa perfectamente decorada. Tomamos la decisión de vender Slaketne Drevno. Por una fracción de segundo, los rostros de León y Zofia se iluminaron con una avaricia casi obscena, sus mentes calculando instantáneamente los millones, visualizando una vida de ocio eterno sin la molestia de tener que fingir que trabajaban. Pero la sonrisa se les congeló en una mueca grotesca cuando Arthur añadió, con una frialdad letal: «La venta está cerrada, pero escuchen bien, ninguno de ustedes forma parte de esta transacción». El anuncio cayó sobre la mesa con la pesadez de una lápida de mármol, sofocando instantáneamente cualquier rastro de espíritu navideño que pudiera haber quedado en la sala. Fue fascinante y aterrador ver la transformación física en los rostros de León y Zofia. Pasaron de la euforia codiciosa a una incomprensión total, como si alguien les hubiera hablado en un idioma extraterrestre,
que sus cerebros privilegiados no lograban procesar. Por unos segundos, el único sonido fue el zumbido casi imperceptible del cuchillo eléctrico que Arthur había dejado sobre el mantel, vibrando como una advertencia residual. Sofía parpadeaba rápidamente. Sus labios temblaban en una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos, esperando que fuera una broma cruel, una de esas lecciones patriarcales retorcidas que su padre solía dar antes de firmarles el cheque de todas formas. Pero la mirada de Arthur no vaciló. Permaneció fija, dura y fría como el acero, confirmando que la fiesta había terminado definitivamente. Arthur no les dio tiempo para recuperarse del golpe inicial antes de lanzar la segunda estocada, la que realmente pretendía desangrar sus egos inflados. Con una voz tranquila que contrastaba violentamente con el contenido de sus palabras, detalló la cifra exacta. La venta se cerró por 600 millones de zlotys. El número flotó en el aire, una cifra astronómica que podría haber resuelto la vida de 10 generaciones, y vi cómo los ojos de Leon se desorbitaban, brillando momentáneamente al imaginar los coches y las propiedades que esa cantidad podía comprar. Sin embargo, su padre aplastó esa fantasía de inmediato. Pero ni un solo centavo de ese dinero irá a sus bolsillos. Ustedes no construyeron nada de esto. Lo único que han hecho durante décadas es gastar lo que mi padre y yo construimos con sudor. Son pasivos, no activos, y he decidido dejar de financiar su mediocridad. La reacción de Leon fue volcánica. Una explosión de furia narcisista que lo hizo ponerse de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo seco contra el piso de madera pulida. Comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, con la cara roja y las venas del cuello marcadas, gritando incoherencias sobre su derecho de nacimiento y acusando a su padre de ser un tirano senil que había perdido el juicio. No había dolor en su voz, solo la indignación de alguien a quien le han quitado el juguete que creía suyo por decreto divino. Señalaba a su padre con un dedo acusador, amenazando con abogados, con impugnar la venta, con destruir la reputación de la familia, revelando en cada grito que lo único que le importaba era el acceso al dinero, no el legado ni el bienestar de sus padres. Sofía, por su parte, recurrió a su arma más afilada y desgastada, el victimismo teatral. No gritó como Leon. En su lugar, se derrumbó en su silla, cubriéndose la cara con las manos perfectamente manicuradas mientras sollozaba con una intensidad calculada para romper el corazón de cualquiera. «¿Cómo puedes hacernos esto, papá?», gemía entre lágrimas, mirando de reojo para asegurarse de que su madre estuviera viendo su sufrimiento. ¿Acaso no somos tus hijos? ¿Acaso no merecemos un futuro? Su actuación era impecable, diseñada para activar la culpa en Eleonora, quien, predeciblemente, comenzó a retorcerse las manos, mirando a su marido con súplica, atrapada entre la lealtad a su esposo y la incapacidad patológica de poner límites a sus pequeños. Sofía sabía exactamente qué botones presionar, apelando a la emoción para nublar la lógica brutal de los hechos. En medio de este caos ensordecedor, Ewa permanecía en su punta olvidada de la mesa, inmóvil como una estatua en medio de un bombardeo. No se levantó, no gritó, ni siquiera cambió su expresión facial. Simplemente extendió la mano con una calma deliberada y tomó su copa de agua, bebiendo un sorbo lento, mientras observaba el espectáculo degradante de sus hermanos. Para ella, esto no era una sorpresa, sino una confirmación inevitable, el colapso de una estructura podrida que había estado sosteniéndose con alfileres durante demasiado tiempo. Se sentía extrañamente desapegada, como si estuviera viendo una película mala que ya había visto 1000 veces, donde los actores sobreactuaban sus papeles de herederos ofendidos mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, aunque su rostro no mostraba nada, por dentro, Ewa sentía una tormenta diferente. El dolor que experimentaba no era por la pérdida del dinero. Ella nunca había esperado nada de esa fortuna, sino por la confirmación absoluta de la desconexión familiar. Ver a su padre finalmente trazar una línea en la arena le provocaba una satisfacción amarga, pero también reavivaba viejas heridas. Recordó todas las veces que León se había burlado de su trabajo aburrido en contabilidad, llamándola ratón de biblioteca, mientras él despilfarraba miles en cenas de negocios que nunca llegaban a nada. Recordó cómo su padre siempre había justificado a León diciendo que tenía visión, mientras ignoraba los informes detallados que Ewa preparaba para intentar salvar las finanzas de la casa. Esa noche, el silencio de Ewa era su escudo y su venganza. Eleonora,
Incapaz de soportar la tensión, intentó intervenir con su voz temblorosa, poniendo una mano sobre el brazo de Arthur. «Querido, por favor, es Navidad. Tal vez estamos siendo muy duros. Tal vez podemos hablar de un fideicomiso», balbuceó, intentando negociar una paz imposible. Pero Arthur se sacudió su mano con suavidad pero con firmeza, negándose a retroceder ni un milímetro. «No, Eleonora. Ya hemos hablado suficiente. Los hemos protegido tanto que los hemos inutilizado. Si les doy este dinero, estarán muertos, o en la ruina en menos de 5 años. Esto no es un castigo. Es la única lección que les queda por aprender». Su voz estaba cargada de una tristeza infinita, la de un padre que se da cuenta de que su mayor error fue amar mal a sus hijos, dándoles todo menos lo necesario para sobrevivir por sí mismos. León, al ver que su madre no lograba ablandar al viejo, cambió de táctica y su ira se volvió errática y peligrosa. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos y derramando una copa de vino tinto que se extendió por el mantel blanco como una herida abierta. «Tú no puedes vender la empresa sin mi firma. Soy vicepresidente», bramó, aferrándose a un título honorífico que su padre le había inventado para que no estorbara en las operaciones reales. Arthur lo miró con lástima y soltó una verdad que golpeó más fuerte que cualquier insulto. «León, tú nunca fuiste vicepresidente. Eras un asistente glorificado con un sueldo que no merecías. La junta directiva te toleraba por respeto a mí, pero nadie te respeta. Y para tu información, la empresa ya está vendida. Los papeles se firmaron esta mañana. La revelación de que todo ya estaba consumado, que no era una amenaza sino un hecho histórico, dejó a León sin aire. Se dejó caer en su silla, pálido, como si le hubieran arrancado el esqueleto. Sofía, al ver caer a su hermano, intensificó su llanto, gritando que aquello era una traición, una humillación pública, preguntando qué le diría a sus amigos, cómo mantendría su estilo de vida. La superficialidad de sus preocupaciones era tan palpable que hacía que el aire en la habitación se sintiera viciado. Ewa seguía observando, notando cómo la comida en los platos se enfriaba, la grasa del pato solidificándose, una metáfora perfecta de cómo la riqueza de la familia se había estancado y echado a perder. Fue en ese momento de silencio aturdido, cuando los gritos cesaron por puro agotamiento y la realidad de los 600 millones perdidos se asentó, que la atención de los hermanos, buscando desesperadamente un chivo expiatorio donde volcar su frustración, se giró hacia la única persona que no estaba perdiendo la cabeza. León levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre clavándose en Ewa, quien seguía sentada con la espalda recta y las manos tranquilas sobre su regazo. La calma de Ewa en medio de su tormenta les resultaba ofensiva, una provocación silenciosa que no podían tolerar. «¿Y tú?», escupió León con veneno, buscando a alguien a quien herir para sentirse menos impotente. «¿Por qué estás tan tranquila? ¿Acaso tú sabías de esto, traidora?». La acusación de León actuó como un catalizador para liberar toda la toxicidad que se había acumulado en esa familia durante décadas. Al no poder golpear a su padre, la fuente del dinero y la autoridad, León redirigió su furia hacia el eslabón que él consideraba más débil, su hermana menor. Se inclinó sobre la mesa, con el rostro deformado por el desprecio, y comenzó a atacarla con una virulencia que iba más allá de la rivalidad entre hermanos. Era odio puro y duro. «Mírala», le gritó a Sofía, buscando una aliada en su miseria. «Ahí está, la mosquita muerta, disfrutando de esto. Siempre fuiste una envidiosa, Ewa. Siempre odiaste que nosotros tuviéramos brillo, mientras tú te pudrías en tus libritos de contabilidad y tu vida mediocre». Las palabras salían como escupitajos, diseñadas para humillarla, para recordarle su lugar al final de la cadena alimenticia familiar. Sofía, secándose las lágrimas con una rapidez milagrosa ahora que tenía a alguien a quien atacar, se unió al linchamiento verbal con un entusiasmo cruel. Olvidando momentáneamente su supuesta devastación por la herencia perdida, se enderezó en la silla y apuntó su dedo manicurado hacia Ewa. «¿Crees que eres mejor que nosotros porque tienes un empleucho de oficina?», soltó con una risa burlona y aguda. «Papá nos corta el grifo porque tiene miedo de nuestro potencial, pero a ti ni siquiera te considera. Eres un cero a la izquierda, Ewa, una nadie. Y ahora te sientas ahí con esa cara de superioridad moral como si hubieras ganado algo,
cuando en realidad eres tan irrelevante en esta venta como lo eres en esta familia. Ewa recibió los insultos sin pestañear, manteniendo su postura erguida y las manos tranquilas sobre el regazo, aunque por dentro sentía cómo cada palabra reabría cicatrices antiguas. No era la novedad de los insultos lo que dolía. Había escuchado variaciones de aburrida, gris y sin talento toda su vida, sino la confirmación de que, incluso en su momento de mayor derrota, sus hermanos eran incapaces de verla como un ser humano. Para ellos, ella era solo un saco de boxeo emocional, un receptáculo para verter sus frustraciones. Sin embargo, algo había cambiado en la química de su paciencia esa noche. La humillación ya no la encogía, sino que la endurecía, cristalizando una resolución fría y afilada en su interior. Ya no buscaba su aprobación. Ahora solo sentía una lástima profunda y distante por ellos. La madre, Eleonora, hizo un intento débil y tardío por detener la masacre, murmurando un «Chicos, por favor, no peleen», que sonó más a una sugerencia de protocolo que a una orden maternal. Arthur, por su parte, permanecía en silencio, observando la escena con una mezcla de decepción y fatiga, pero sin intervenir para defender a Ewa. Esa inacción de su padre fue, quizás, el golpe final que Ewa necesitaba para romper sus últimas cadenas de lealtad ciega. Se dio cuenta de que, en la narrativa de Arthur, ella tampoco era una protagonista. Era simplemente un daño colateral aceptable, alguien que podía soportar el abuso porque era fuerte, o peor aún, porque no importaba lo suficiente como para ser protegida. Ese silencio cómplice de su padre le dolió más que los gritos histéricos de Leon. Leon, envalentonado por la falta de resistencia, decidió dar la estocada final, atacando lo que él creía que era la mayor debilidad de Ewa: su carrera. «Seguro que estás feliz de que papá venda la empresa a unos extraños», se burló, sirviéndose vino con mano temblorosa. «Porque tú nunca tuviste las agallas para ser parte de esto. Te escondiste en tus números seguros y tus sueldos fijos porque no tienes visión, no tienes ambición. Eres una burócrata, Ewa. Naciste para ser empleada de alguien más, mientras nosotros nacimos para liderar. Y aunque papá venda todo, nosotros seguiremos siendo los Kowalczyk con clase, y tú seguirás siendo simplemente tú». La arrogancia de su afirmación, dicha por un hombre que acababa de perderlo todo, era tan delirante que rozaba lo cómico. Fue entonces cuando Ewa decidió que ya había escuchado suficiente. No golpeó la mesa ni levantó la voz. Simplemente dejó el vaso de agua sobre el mantel, con un movimiento suave y deliberado, que por alguna razón captó la atención de la mesa más eficazmente que un grito. Giró la cabeza lentamente, ignorando por completo a Leon y Zofia como si fueran ruido estático de fondo, y clavó sus ojos directamente en los de su padre. La sala se quedó en un silencio expectante, desconcertada por el cambio de energía. Ewa no tenía la postura de una víctima. Tenía la calma de alguien que sostiene un arma cargada debajo de la mesa y está a punto de mostrarla. «Papá», dijo Ewa, su voz clara y firme, cortando el aire viciado del comedor. No había temblor, no había duda. «¿Tienes total certeza de que Apex Ventures protegerá tu legado tal como te prometieron?» La pregunta, técnica, precisa y completamente fuera de lugar para la discusión emocional que estaban teniendo, descolocó a todos. Leon soltó una carcajada incrédula, como si su hermana acabara de contar un chiste malo. «¿Apex Ventures?», repitió él burlándose. «¿Ahora resulta que la contadora sabe los nombres de los fondos de inversión? Por favor, Ewa, no intentes sonar inteligente. Estos son ligas mayores, no tu presupuesto para la compra del supermercado». Arthur miró a su hija con una expresión de impaciencia, como quien mira a un niño que interrumpe una conversación de adultos. El hecho de que ella conociera el nombre del comprador lo sorprendió levemente, pero su prejuicio estaba tan arraigado que inmediatamente buscó una explicación lógica que disminuyera el mérito de ella. Suspiró, frotándose las sienes, y le respondió con un tono condescendiente que había usado con ella desde que era niña. «Ewa, por favor, no te metas en esto. Apex Ventures es un conglomerado internacional. No es algo que puedas entender leyendo noticias en Internet o en algún blog financiero de segunda categoría. Esto es complejo, hija». Esa última subestimación fue el gatillo definitivo. El blog financiero. La asunción automática de que ella no podía saber, de que su conocimiento debía ser superficial, robado, amateur. «Ewa»,
Sintió una calma fría invadirle el pecho, una sensación casi física de claridad absoluta. Durante años había trabajado en las sombras, construyendo un imperio propio mientras ellos jugaban a las casitas con el dinero de papá. Había soportado el desprecio, la invisibilidad y las burlas, esperando el momento adecuado, o tal vez simplemente esperando que algún día la vieran. Pero ahora entendía que nunca la verían a menos que los obligaran a abrir los ojos. La decisión estaba tomada. La niña callada había muerto en esa silla. Ewa sostuvo la mirada de su padre, negándose a ser descartada esta vez. Una leve sonrisa, casi imperceptible y exenta de alegría, curvó sus labios. «Lo entiendo perfectamente, papá», respondió con una voz que bajó un tono, volviéndose peligrosamente suave. «Conozco la complejidad de la operación mejor que nadie en esta mesa, y sé que Apex tiene una buena reputación no porque lo haya leído en un blog». Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio se estirara hasta que la tensión fuera insoportable, viendo cómo la confusión empezaba a nublar los ojos de Arthur y a borrar la sonrisa burlona de Leon. «Tienen una buena reputación porque yo la construí». La confesión de Ewa quedó suspendida en el aire durante unos segundos eternos, recibida no con admiración, sino con un silencio aturdido y una incredulidad absoluta. Leon fue el primero en reaccionar, soltando una carcajada estridente y nerviosa que sonó forzada, como el ladrido de un perro asustado intentando parecer feroz. «¿Tú? ¿La dueña de Apex Ventures?», se burló, mirando a Sofía buscando complicidad en el chiste. «Por favor, Ewa, deja de hacer el ridículo. Seguramente trabajas en contabilidad para ellos y te has inventado esta fantasía para sentirte importante en la cena. Papá, ¿ves lo que pasa? La presión la ha vuelto loca. Está delirando». Sofía se unió a la risa, aunque sus ojos escaneaban el rostro de Ewa con una nueva inquietud, perturbada por la seguridad inquebrantable con la que su hermana menor sostenía la mentira. Ewa no se dignó a responder verbalmente a las burlas de su hermano. Sabía que en ese momento las palabras eran viento y que solo los hechos tenían el peso suficiente para aplastar la realidad distorsionada en la que vivían. Con movimientos lentos y calculados, se inclinó hacia el suelo y recogió su bolso, ese que Sofía había criticado 1000 veces por ser demasiado barato y fuera de temporada. De su interior extrajo una carpeta de cuero azul marino, impecable y gruesa, que contrastaba violentamente con la frivolidad de la decoración navideña. No la arrojó sobre la mesa con rabia, la depositó con suavidad y la deslizó sobre el mantel blanco, empujándola con la yema de los dedos hasta que se detuvo exactamente frente al plato de su padre, desplazando el cuchillo eléctrico que había iniciado todo el drama. Arthur bajó la vista hacia la carpeta como si fuera un artefacto explosivo. En la cubierta, grabado en letras plateadas sobrias y elegantes, brillaba el logotipo que había estado viendo en correos electrónicos y cartas de intención durante los últimos 6 meses. Apex Ventures. La risa de Leon se apagó gradualmente hasta convertirse en un carraspeo incómodo al ver la palidez repentina que cubrió el rostro de su padre. Arthur, con manos que ya no temblaban por la ira sino por una conmoción profunda, abrió la carpeta. Lo primero que vio no fueron números, sino el organigrama corporativo y el acta constitutiva de la sociedad, documentos legales irrefutables donde el nombre de Ewa Kowalczyk figuraba no como contadora, ni como gerente, sino como socia fundadora y directora ejecutiva con participación mayoritaria. El sonido de las hojas pasando fue el único ruido en la sala mientras Arthur leía frenéticamente, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha, intentando encontrar el error, la trampa, la broma. Pero no había ninguna. Allí estaban las firmas, los sellos notariales, la estructura de capital que demostraba que el fondo de inversión que había adquirido su legado no era una entidad sin rostro de Londres o Nueva York, sino la creación de la hija a la que había enviado a podar rosas. Levantó la vista lentamente, mirando a Ewa no como a su hija pequeña, sino como a una extraña poderosa que acababa de entrar en su casa y reescribir las reglas del juego. ¿Tú eres Apex?», susurró con voz ronca, una pregunta retórica cargada de asombro y miedo. «Sí, papá», respondió Ewa, con un tono profesional que heló la sangre de sus hermanos. «Fundé Apex hace 7 años con mis primeros ahorros y 2 inversores ángeles que creyeron en mi análisis de mercado, algo que tú nunca hiciste.
Mientras León jugaba a ser ejecutivo y Sofía viajaba, yo estaba construyendo una cartera de activos en el sector industrial y tecnológico. No leí sobre la reputación de Apex en un blog, papá. Yo diseñé esa reputación. Yo dicté los términos de la compra de Szlachetne Drewno, y la razón por la que los intermediarios fueron tan insistentes en mantener el anonimato del comprador principal fue precisamente para evitar este teatro antes de tiempo. Hablaba con la precisión de un cirujano, extirpando años de subestimación con cada frase. León, incapaz de procesar que su hermana, la fracasada, fuera en realidad una magnate encubierta, se levantó y prácticamente arrancó la carpeta de las manos de su padre. «Esto es falso. Es una falsificación», gritó, hojeando los documentos con violencia, buscando desesperadamente algo que probara que era mentira. Pero cuanto más leía, más se hundía su rostro. Vio los balances auditados, vio las cifras que hacían que la empresa de su padre pareciera un negocio de limonada en comparación con el imperio que Ewa dirigía. Sofía se asomó por encima del hombro de León, y al ver las cifras, se llevó una mano a la boca, no para llorar esta vez, sino para ahogar un grito de pura envidia y terror al darse cuenta de que la hermana a la que había llamado nadie, hace 5 minutos, podía comprarla y venderla 10 veces. «No compré la empresa para liquidarla como temías, papá», continuó Ewa, ignorando el ataque de pánico de León y dirigiéndose únicamente a Arthur. «Sé que los consultores te dijeron que la mayoría de los compradores desmantelarían la fábrica y venderían la maquinaria y los terrenos. Y tenían razón. Financieramente, eso sería lo más inteligente a corto plazo. Pero yo no soy cualquier comprador. Yo sé lo que significa esta empresa, no por el dinero que genera, sino por la gente que trabaja en ella. La compré para protegerla, para proteger a los 200 empleados que León desprecia y cuyos nombres ni siquiera conoce, pero que han mantenido este barco a flote a pesar de su incompetencia». Sofía intentó interrumpir, balbuceando algo sobre cómo Ewa no tenía derecho a hablarles así, pero Ewa la cortó con una mirada afilada. «Tengo todo el derecho, Sofía, porque ahora soy la dueña. Y eso significa que cada centavo que has gastado en tus proyectos artísticos en los últimos meses ha salido, técnicamente, de mis proyecciones de flujo de caja futuro. He estado auditando esta empresa desde las sombras durante el proceso de due diligence. Sé cuánto costó tu viaje a Bali, sé cuánto costó el coche de León, sé que han estado sangrando a la empresa hasta dejarla anémica. Y eso se acaba hoy, no porque papá lo diga, sino porque yo, como nueva propietaria, cierro el grifo». Arthur seguía mirando a Ewa, pero su expresión había cambiado. La decepción inicial por la venta se estaba transformando en algo complejo, una mezcla de vergüenza profunda por no haber visto el talento que tenía bajo su propio techo y un respeto reticente hacia la mujer formidable en la que se había convertido su hija. Se dio cuenta de que mientras él se lamentaba por no tener un heredero digno entre sus hijos varones, había tenido a la sucesora perfecta sentada a su lado todo el tiempo, invisible solo porque él se había negado a mirar. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Arthur suavemente. «¿Por qué usar intermediarios? Podrías haber venido a mí». Ewa sonrió con tristeza, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿De verdad, papá? ¿Me habrías escuchado?», preguntó con suavidad. Pero la pregunta golpeó como un latigazo. «Si hubiera venido a ti hace 6 meses como Ewa, tu hija, y te hubiera dicho que quería comprar la empresa para salvarla, ¿me habrías vendido? ¿O te habrías reído? ¿Me habrías dicho que dejara los negocios a los hombres y le habrías dado las llaves a León para que terminara de hundirla en 6 meses? Tuviste que vender a un extraño para respetar el trato. Tuviste que ver el dinero sobre la mesa para valorar el trabajo. La única forma de salvar tu legado era comprándolo desde fuera, porque desde dentro nunca me diste una oportunidad». El silencio de Arthur ante la pregunta de Ewa fue la única respuesta necesaria, una admisión tácita de culpabilidad que resonó más fuerte que cualquier disculpa. El patriarca bajó la cabeza, derrotado no por un enemigo corporativo, sino por la verdad innegable que su hija acababa de poner sobre la mesa. Su ceguera de género y su favoritismo habían puesto en peligro el trabajo de toda una vida. Eleonora miraba a su marido y luego a su hija con una expresión de desconcierto total, incapaz de comprender cómo la dinámica de poder había cambiado tan drásticamente en cuestión de minutos. La hija que solía servir el té ahora tenía el destino de la familia en la palma de su mano. La atmósfera en la sala dejó de ser la de una cena navideña para convertirse en una sala de juntas hostil,
donde los lazos de sangre ya no servían como moneda de cambio y solo los resultados importaban. Leon, sin embargo, intentó aferrarse a la última tabla de salvación que su mente oportunista pudo fabricar. Su expresión de pánico se transformó en una mueca grasienta de alivio fingido, y soltó una risa nerviosa mientras se servía más vino, derramando un poco sobre el mantel. «Bueno, entonces todo queda en familia, ¿no?», dijo, intentando adoptar un tono de camaradería que sonaba falso y desesperado. «Si tú eres la dueña, Ewa, eso es genial. Significa que podemos trabajar juntos. Yo puedo ayudarte a dirigir la transición. Después de todo, conozco a los clientes, conozco el mercado. Podemos hacer grandes cosas juntos, hermanita. Al final, el dinero sigue siendo de los Kowalczyk, ¿verdad?». Su capacidad para reescribir la narrativa a su favor era asombrosa. Segundos atrás la insultaba, y ahora intentaba convertirse en su socio indispensable. Ewa no le devolvió la sonrisa. Con una calma glacial, abrió la carpeta azul nuevamente y sacó una hoja de cálculo impresa con marcadores en rojo neón. «No te equivoques, Leon», dijo con una voz carente de emoción, puramente transaccional. «El dinero es de Apex Ventures. Y en cuanto a tu conocimiento del mercado, mis auditores encontraron discrepancias interesantes. Aquí tengo el registro de tus gastos de representación de los últimos 3 años». Deslizó el papel hacia él. «Cenas de 5.000 zlotys en restaurantes donde no llevaste a ningún cliente, arrendamientos de vehículos de lujo cargados a la cuenta de logística y viajes de investigación a la Riviera Francesa en plena temporada alta. Tú no conoces el mercado, León. Tú conoces cómo saquear la caja chica, y bajo mi administración, eso se llama malversación de fondos corporativos». Sofía, al ver a su hermano siendo desmembrado con datos duros, intentó una táctica diferente, apelando al sentimentalismo barato que siempre le había funcionado con su madre. «¿Vas a dejarnos en la calle, Ewa? ¿A tu propia sangre?», gimoteó, con los ojos llenos de lágrimas frescas. «Yo soy una artista. Necesito apoyo para crear. Papá siempre entendió que mi rol era elevar el nombre de la familia culturalmente. No puedes esperar que yo trabaje en una oficina gris como tú». Su desdén por el trabajo real se filtraba incluso a través de su súplica, revelando que, en el fondo, seguía creyéndose superior a la hermana que ahora sostenía el látigo. Sofía veía el dinero de la empresa como un derecho divino para financiar su estética, sin entender jamás el sudor y el aserrín que lo generaban. «Elevar el nombre de la familia», repitió Ewa, saboreando la ironía de la frase. «Sofía, el nombre de esta familia se construyó con madera, con máquinas ruidosas y con hombres y mujeres que se levantan a las 5 de la mañana. Tú te avergüenzas de eso. Recuerdo la última vez que fuiste a la planta, hace 4 años. Te tapaste la nariz y te quejaste del polvo en tus zapatos de diseño frente a los operarios. Esos hombres a los que miraste con asco son los que pagaron tus lienzos y tus galerías vacías». Ewa hablaba sin rencor, pero con una firmeza que aplastaba cualquier intento de manipulación emocional. «No te voy a dejar en la calle, pero se acabó la beca vitalicia. A partir de mañana, si quieres dinero, tendrás que presentar un plan de negocio viable o conseguir un empleo. La oficina gris ya no subvencionará tus caprichos. El golpe de gracia, sin embargo, no fue financiero, sino jerárquico». Ewa se volvió hacia su padre, quien seguía leyendo los documentos con una mezcla de fascinación y vergüenza. «Papá, una de las condiciones clave para la reestructuración de Szlachetne Drewno es un cambio inmediato en la gerencia operativa», anunció. León se enderezó, esperando quizás que, a pesar de todo, le ofrecieran un puesto menor, algo para salvar las apariencias. Pero Ewa continuó. «He nombrado a un nuevo director de operaciones, alguien que conoce cada tornillo de esa fábrica y que ha sido leal a ti incluso cuando tus hijos lo trataban como basura. A partir del lunes, el encargado de la planta será el señor Tadeusz». El nombre cayó como una bomba en la sala. Tadeusz era el capataz veterano, un hombre de manos callosas y espalda encorvada por décadas de trabajo duro, a quien León y Sofía siempre habían tratado con una arrogancia desmedida, llamándolo el viejo de la grasa, o simplemente ignorando su saludo. León se puso rojo de ira, la humillación golpeándolo más fuerte que la pérdida del dinero. «¿Tadeusz? ¿Ese campesino?», escupió con incredulidad. «Ese hombre apenas sabe hablar sin usar jerga de obrero. Me ha servido café durante 10 años. No puedes ponerlo por encima de mí, Ewa. Es un insulto a nuestro apellido».
La idea de tener que subordinarse a alguien que él consideraba inferior era inconcebible para su ego clasista. Ese campesino, corrigió Ewa con una frialdad que cortaba, tiene más dignidad y conocimiento en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Tadeusz salvó la línea de producción el invierno pasado, cuando tú estabas esquiando en los Alpes, y se rompió la caldera principal. Él se quedó 3 noches seguidas reparándola para que no perdiéramos los pedidos. Él es quien ha mantenido la lealtad de los trabajadores mientras tú te paseabas con tu coche nuevo burlándote de sus salarios. Ewa miró a su padre, buscando validación. Revisé los informes de recursos humanos, papá. Leon intentó despedir a Tadeusz 3 veces por insubordinación, solo porque Tadeusz se negó a falsificar inventarios para cubrir los errores de Leon. Tú lo impediste, lo sé, pero nunca le diste el lugar que merecía. Ahora yo se lo doy. Arthur cerró los ojos y asintió lentamente, un gesto pesado y solemne. Sabía que era verdad. Sabía que Tadeusz era el corazón de la fábrica y que Leon era el cáncer. Tadeusz es un buen hombre, murmuró Arthur, su voz apenas audible. Es el mejor hombre que tenemos. Fue una traición final para Leon escuchar a su propio padre validar al sirviente por encima de él. Leon miró a su alrededor, dándose cuenta de que las paredes se cerraban. Ya no era el príncipe heredero, era un fraude expuesto ante la corte, despojado de su corona por la hermana, a la que había subestimado toda su vida. La realidad de su nueva posición, o la falta de ella, empezaba a asentarse con el peso de una condena perpetua. Ewa cerró la carpeta con un sonido seco y definitivo. Así que esta es la situación, declaró, asumiendo el control total de la mesa. Apex Ventures ha inyectado capital para modernizar la maquinaria y expandirnos a mercados internacionales. La empresa sobrevive. El legado de los Kowalczyk sobrevive, pero la era del parasitismo ha terminado. Leon, Sofía, tienen 2 opciones. Pueden irse ahora y vivir con lo que han ahorrado, si es que han ahorrado algo, o pueden empezar desde abajo, demostrando que valen algo más que su apellido. Pero les advierto, en mi empresa, el apellido no paga facturas, el trabajo sí. Se hizo un silencio absoluto, solo roto por el sonido lejano de un villancico que se colaba por alguna ventana mal cerrada, un contraste absurdo con la brutalidad de la justicia que se acababa de impartir. La oferta de empezar desde abajo o irse quedó colgada en el aire, densa y asfixiante, como el humo de una vela recién apagada. Leon miraba a Ewa con la boca entreabierta, su cerebro luchando por encontrar una salida, un ángulo, una amenaza legal, cualquier cosa que le permitiera recuperar el control. Pero no había nada. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una pared de hormigón que no podía derribar con berrinches, ni con el dinero de papá. Miró a su madre, buscando esa mirada cómplice que siempre le decía, «No te preocupes, yo lo arreglo». Pero Eleonora tenía la vista clavada en su plato intacto, con los hombros hundidos, finalmente consciente de que su sobreprotección había creado monstruos incapaces de sobrevivir en el mundo real. La soledad de Leon en ese instante fue absoluta. Se dio cuenta de que su hermana pequeña no solo tenía el dinero, sino que tenía la razón moral, y eso era un arma contra la que no tenía defensa. Sofía fue la primera en romper la parálisis, pero no con gritos, sino con una renuncia silenciosa y patética. Se dejó caer contra el respaldo de la silla, como una muñeca a la que le han cortado los hilos, y soltó un suspiro tembloroso que sonó a derrota pura. Miró sus manos. Esas manos que nunca habían levantado nada más pesado que una copa de champán. Y luego miró a Ewa con una mezcla de miedo y una extraña curiosidad, como si estuviera viendo a una alienígena que acababa de aterrizar en su comedor. ¿En serio nos harías trabajar en la fábrica?, preguntó en un susurro, la idea resultándole tan ajena como ir a Marte. Ewa asintió levemente, sin crueldad pero sin vacilación. No los haría trabajar, Sofía. Les daría la oportunidad de trabajar. Lo que hagan con esa oportunidad depende enteramente de ustedes, pero el cheque mensual por existir se canceló hace 10 minutos. Fue entonces cuando sucedió el movimiento que redefinió la geografía emocional de la familia Kowalczyk. Arthur, que había permanecido en silencio procesando la nueva realidad, empujó su silla hacia atrás con un chirrido que resonó en el parqué. Se puso de pie lentamente, alisándose la chaqueta del traje con esa dignidad vieja y cansada que lo caracterizaba.
Leon se enderezó, esperando quizás un último estallido de autoridad patriarcal, una anulación de todo lo dicho por Ewa, un retorno al status quo donde el padre mandaba y los hijos obedecían y gastaban. Arthur caminó rodeando la mesa, sus pasos lentos y pesados marcando un ritmo solemne. No fue hacia la puerta, ni hacia su esposa. Caminó directamente hacia la punta olvidada de la mesa, ese exilio culinario donde Ewa había pasado todas las navidades de su vida adulta. Al llegar junto a ella, Arthur no la miró desde arriba con condescendencia. En cambio, hizo algo que rompió todos los protocolos rígidos de esa casa. Arrastró una silla vacía, la que solía ocupar alguna tía lejana en años mejores, y la colocó justo al lado de Ewa, en la esquina de la mesa, desmantelando la cabecera tradicional. Se sentó a su lado, hombro con hombro, ignorando la jerarquía que él mismo había impuesto durante 40 años. La cercanía física era abrumadora para Ewa. Podía oler la loción de afeitar de su padre y sentir el calor de su brazo rozando el suyo. Arthur extendió su mano, esa mano grande y manchada por la edad, y la posó sobre el hombro de su hija. No fue un toque pesado ni posesivo, sino un anclaje, un reconocimiento de igual a igual. El silencio en la sala era sepulcral mientras Arthur miraba a sus otros 2 hijos, que parecían encogidos en sus asientos al otro lado de la mesa. Luego, giró el rostro hacia Ewa, y por primera vez, sus ojos brillaron no con decepción, sino con un orgullo feroz y tardío. Levantó su copa de vino, que había traído consigo, y la alzó ligeramente en dirección a ella. «Durante años busqué un sucesor», dijo con voz grave, lo suficientemente alta para que todos escucharan, pero íntima, dirigida solo a ella. Busqué a alguien con mi fuerza, con mi terquedad, y estaba tan ciego buscando a un hijo varón, que no vi que la única persona con el coraje de salvar este barco estaba sentada en silencio al final de la mesa. Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «A tu salud, jefa. ¿Cuál es nuestro primer paso?» Esas palabras, mi jefa, pronunciadas por el hombre que había sido el monarca absoluto de su mundo, tuvieron un impacto sísmico en Ewa. Sintió una presión en el pecho, una mezcla de triunfo y una tristeza inmensa por todo el tiempo perdido, por todos los años en los que tuvo que ser invisible para ser competente. No lloró. Las lágrimas no eran útiles en los negocios, y ella ya había llorado todo lo que tenía que llorar en su adolescencia. Pero apretó los labios y asintió, aceptando el manto de responsabilidad. Chocó su vaso de agua contra la copa de vino de su padre, el sonido del cristal resonando como una campana que anunciaba el fin de una era y el comienzo de otra. «El primer paso, papá», respondió con voz firme, «es revisar los contratos de los proveedores. Sé que nos están cobrando un 15% más por la madera cruda porque creen que no prestas atención». La escena final de esa cena fue una pintura de contrastes brutales. Mientras Ewa y Arthur comenzaban a hablar en voz baja sobre márgenes de beneficio, logística y la reincorporación de Thaddeus, Leon y Sofía se quedaron excluidos de la conversación, convertidos en espectadores irrelevantes en su propia casa. La realidad de su situación comenzó a hundirse. Ya no eran los protagonistas. El foco de luz se había movido. Leon, incapaz de soportar la humillación de ser ignorado mientras su hermana y su padre discutían el futuro de la empresa que él creía suya, se levantó bruscamente, tirando la servilleta sobre el plato con rabia impotente, y salió del comedor sin decir una palabra. Sus pasos resonaron en el pasillo, rápidos y furiosos, una huida hacia ninguna parte, pues sabía que sus tarjetas de crédito probablemente dejarían de funcionar a la mañana siguiente. Sofía se quedó unos minutos más, mirando a su padre y a su hermana con una expresión vacía, como si estuviera tratando de descifrar un idioma que no hablaba. Finalmente, entendiendo que nadie iba a correr tras ella para consolarla, se levantó con lentitud, recogiendo su bolso de marca como si fuera un escudo inútil, y siguió a Leon. Eleonora permaneció en la mesa, observando a su marido y a su hija. Por un momento pareció que iba a protestar por la dureza del trato hacia sus bebés, pero algo en la energía de Arthur, rejuvenecido por la discusión de negocios, la detuvo. Quizás, en el fondo, ella también sentía un alivio secreto. El alivio de que alguien adulto finalmente había tomado el timón antes de que el barco se estrellara contra las rocas. La cena terminó no con postres y villancicos, sino con Ewa y Arthur extendiendo documentos sobre la mesa, apartando los platos sucios y las decoraciones navideñas para hacer espacio a los balances y proyecciones.
El contraste visual era poderoso. La carpeta azul de Apex Ventures abierta sobre el mantel de lino bordado, manchado de vino y salsa, simbolizando la intrusión de la realidad brutal en la fantasía doméstica. Trabajaron allí mismo durante 2 horas, ignorando la hora, ignorando que era Nochebuena. Para ellos, esa conexión intelectual y profesional era el verdadero regalo, un lenguaje común que finalmente habían descubierto que compartían. Ewa le explicaba su plan para diversificar la producción, y Arthur escuchaba, hacía preguntas agudas y, por primera vez, aceptaba las respuestas de su hija sin cuestionar su autoridad. Cuando Ewa finalmente salió de la mansión esa noche, el aire frío de diciembre le golpeó la cara con una claridad purificadora. No se sentía eufórica, se sentía sólida. Caminó hacia su coche, un sedán práctico y confiable, nada que ver con los deportivos de Leon, y miró hacia atrás, a la imponente fachada de la casa familiar. Las luces del comedor seguían encendidas, pero la sombra que se proyectaba en la ventana ya no era la de un patriarca solitario y agobiado, sino la de un hombre que leía documentos con interés. Ewa entró en su coche, puso las manos en el volante y respiró hondo. No había ganado la lotería, había ganado algo mucho más difícil, su lugar en el mundo. Arrancó el motor y condujo hacia la oscuridad, sabiendo que el verdadero trabajo, el trabajo sucio de limpiar el desastre de sus hermanos y reconstruir el imperio, empezaba al amanecer. El lunes por la mañana, la atmósfera en la planta de Slachetne Drevno era distinta, cargada de una electricidad nerviosa. Los rumores de la venta habían corrido como la pólvora durante el fin de semana, alimentados por la ansiedad de los trabajadores que temían despidos masivos. Cuando el coche de Ewa cruzó el portón principal a las 7 de la mañana, no hubo alfombra roja, solo miradas desconfiadas de hombres con cascos y chalecos reflectantes. Pero Ewa no entró por la puerta de las oficinas administrativas, esa puerta de cristal que Leon usaba para no ensuciarse. Aparcó cerca del muelle de carga, se bajó con sus botas de seguridad puestas, botas que había comprado el sábado, pero que usaba con naturalidad, y caminó directamente hacia donde estaba Tadeusz, quien estaba organizando los turnos con cara de preocupación. Tadeusz levantó la vista de su portapapeles, entrecerrando los ojos ante la figura que se acercaba entre la niebla matutina. Cuando reconoció a Ewa, su expresión pasó de la confusión a una cautela defensiva. Estaba acostumbrado a que los hijos del jefe solo bajaran al muelle para quejarse del ruido o para dar órdenes absurdas que entorpecían el trabajo. Pero Ewa no traía esa aura de superioridad. Se detuvo frente a él, le tendió la mano con firmeza, y antes de que el hombre pudiera preguntar qué hacía allí, le habló en su propio idioma, códigos de inventario y tiempos de carga. Tadeusz, los camiones de la ruta norte están saliendo con 40 minutos de retraso promedio. He revisado los registros y sé que es porque el sistema de etiquetado antiguo es un desastre, no por culpa de tus chóferes. El viejo capataz se quedó mudo, sorprendido no solo por el dato técnico, sino por el hecho de que alguien de esa familia finalmente reconociera dónde estaba el verdadero cuello de botella. Ewa no perdió tiempo en formalidades vacías. Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. A partir de hoy, eres el director de operaciones de planta. Tu salario se ha ajustado acorde al mercado, con efecto retroactivo al año pasado. Tadeusz abrió el sobre con sus dedos gruesos y manchados de grasa, mirando la cifra con incredulidad. No hubo abrazos ni lágrimas de película. Fue un momento de dignidad silenciosa entre dos personas que respetaban el trabajo. Tienes autoridad total para reorganizar los turnos, Tadeusz, continuó Ewa. Y vas a necesitar esa autoridad, porque a las 9 de la mañana tendrás un nuevo subordinado en el equipo de carga. Se llama León. No tengas piedad con él. Trátalo como a cualquier novato que no sabe distinguir un pino de un roble. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro curtido del capataz. Era la primera vez en 20 años que alguien le daba permiso para hacer justicia. A las 8 en punto, Ewa convocó a todo el personal en el hangar principal. Subida a una tarima improvisada hecha de palets, con el ruido de las sierras de fondo apagándose lentamente, se dirigió a los 200 hombres y mujeres que la miraban con ansiedad. No usó un micrófono, ni preparó un discurso motivacional corporativo lleno de palabras vacías como sinergia. Fue brutalmente honesta. La empresa ha sido vendida, anunció,
y un murmullo de pánico recorrió la sala como una ola fría. Pero la he comprado yo. No habrá despidos masivos. No vamos a vender la maquinaria, pero se acabaron los días en que esto era un club social para la familia. Explicó las nuevas metas de producción y garantizó el pago de las horas extras atrasadas, algo que Leon siempre había olvidado pagar. Al terminar, no hubo aplausos eufóricos, sino un suspiro colectivo de alivio y asentimientos de cabezas. Esa era la validación que ella necesitaba, la de la gente que se ensuciaba las manos. Leon llegó a las 10:30, con gafas de sol oscuras para ocultar la resaca y conduciendo el deportivo que todavía creía suyo. Aparcó en el espacio reservado para la gerencia, ignorando que el cartel con su nombre había sido retirado hacía 2 horas por orden de mantenimiento. Caminó hacia la entrada principal de cristal con su habitual arrogancia, sacando su tarjeta de acceso magnética para abrir las puertas automáticas. Pasó la tarjeta por el lector. La luz roja parpadeó y emitió un zumbido de error desagradable. Leon frunció el ceño, molesto, y la pasó de nuevo, más rápido. Error. ¡Maldita sea!, gritó, golpeando el lector con la palma de la mano. Desde el otro lado del cristal, la recepcionista, a quien él nunca había saludado por su nombre, lo miró y simplemente señaló hacia la puerta lateral de metal, la entrada de los empleados, sin presionar el botón de apertura remota. Furioso, Leon tuvo que dar la vuelta al edificio, manchando sus mocasines italianos de barro en el proceso. Entró por la puerta de servicio y se dirigió como una exhalación hacia lo que consideraba su oficina en el segundo piso, listo para despedir a todo el departamento de seguridad. Pero cuando abrió la puerta sin llamar, se encontró con una escena que lo paralizó. Su oficina había sido desmantelada. Sus pósters de coches, su minibar, su silla ergonómica de 3000 zlotys. Todo había desaparecido. En su lugar había mesas de trabajo funcionales llenas de planos, y en el centro, sentada en una silla estándar, estaba Ewa, revisando correos. «Llegas tarde para el turno de mañana, Leon», dijo ella sin levantar la vista de la pantalla. «Tadeusz te ha marcado como ausencia injustificada. Una más, y se te descontará del sueldo base». «¿Qué demonios es esto?», bramó Leon, rojo de ira. «¿Dónde están mis cosas? Esta es mi oficina». Ewa levantó la vista lentamente, con esa calma irritante que había perfeccionado. «Esta es la oficina de planificación estratégica. Tú ya no eres estratega, Leon. Tu nuevo puesto está en el muelle de carga B, y tus cosas están en una caja en la recepción. Por cierto, ese traje no cumple con la normativa de seguridad». Ewa señaló un chaleco reflectante naranja y un casco amarillo que estaban sobre una silla en la esquina. «Póntelos. Si vas a trabajar aquí, seguirás las mismas reglas que los hombres a los que despreciabas. O puedes irte, pero recuerda que papá canceló tus tarjetas esta mañana. Intentaste pagar la gasolina y fue rechazada, ¿verdad?» El silencio de Leon confirmó la humillación. Había tenido que usar el efectivo de emergencia que guardaba en la guantera. El descenso de Leon a los infiernos del trabajo manual fue un espectáculo que nadie en la fábrica se quiso perder, aunque todos disimularon estar ocupados. Ver al principito ponerse el chaleco naranja sobre su camisa de seda arrugada fue una imagen de justicia poética viviente. Bajó al muelle arrastrando los pies, donde Tadeusz lo esperaba con los brazos cruzados y una expresión impasible. «Llegas tarde, Kowalczyk», ladró el capataz, usando su apellido pero sin el señor delante. «Esos palets de roble no se van a mover solos a la zona de secado. Usa la transpaleta manual. La eléctrica requiere una certificación que no tienes». Leon intentó protestar. Intentó usar su tono de mando, pero Tadeusz simplemente señaló la carga. «¿A trabajar o a la calle? Tú decides». Y por primera vez en su vida, ante la perspectiva real del hambre y la insolvencia, Leon agachó la cabeza y agarró el mango de la transpaleta. Mientras tanto, Sofía vivía su propia versión del colapso. No fue a la fábrica. Su orgullo se lo impedía. En su lugar, intentó mantener su rutina de socialité, yendo a su cafetería favorita y pidiendo a cuenta, como siempre hacía. Pero cuando llegó el momento de pagar, y el camarero le dijo con pena que su cuenta había sido cerrada por instrucciones del titular, sintió el suelo abrirse. Llamó a su padre, llorando, pero Arthur no contestó. Estaba reunido con los abogados de Ewa formalizando el traspaso. Desesperada, Sofía condujo hasta la galería de arte donde supuestamente era socia honoraria. El dueño,
Un hombre que siempre la había adulado por el dinero de su familia, la recibió con frialdad. Cuando ella sugirió que la galería le adelantara dinero por futuras ventas, él se rió. Sofía, cariño, tu apellido era tu único talento. Sin el talonario de tu padre, aquí no eres nadie. Esa noche, la cena en la mansión fue extraña. La mesa estaba puesta, pero faltaban 2 lugares. Leon no bajó a cenar. Estaba en su habitación, demasiado agotado físicamente y demasiado humillado para enfrentar a su familia. Le dolía cada músculo del cuerpo. Sus manos suaves tenían ampollas reventadas por el roce del metal y la madera, y el olor a serrín parecía haberse impregnado en su piel a pesar de la ducha de 1 hora. Sofía tampoco apareció. Se había encerrado con una botella de vino barato que había logrado comprar con monedas sueltas. En el comedor, solo quedaban Arthur, Eleonora y Ewa. No hubo tensión, sino una calma funcional. Arthur le preguntaba a Ewa sobre la reacción de los sindicatos, y ella respondía con datos. Eleonora comía en silencio, mirando el espacio vacío donde solían estar sus niños, empezando a comprender que quizás, solo quizás, el amor que les había dado había sido veneno. Los días se convirtieron en semanas y la transformación física y psicológica de los hermanos fue brutal y necesaria. León perdió peso, la hinchazón del alcohol y las cenas copiosas desapareció, reemplazada por una magra musculatura forjada a la fuerza de cargar tablones. Dejó de usar trajes. Ahora iba a trabajar con vaqueros y botas, no por estilo, sino por necesidad. Su relación con Tadeusz pasó del odio a un respeto rencoroso. Un día, una máquina se atascó, y León, en lugar de gritar por ayuda, se tiró al suelo para intentar sacar la astilla que bloqueaba el engranaje, manchándose de grasa hasta los codos. Tadeusz lo vio y asintió, un gesto mínimo, pero que para León valió más que todos los elogios falsos que había recibido en su vida anterior. Estaba aprendiendo, a base de dolor, el valor de las cosas. Sofía tardó un poco más en tocar fondo, protegida por su delirio de grandeza, pero la realidad finalmente la alcanzó una tarde lluviosa de febrero. Después de ser rechazada en 3 galerías para puestos administrativos por falta de experiencia real y de intentar vender su ropa de diseñador en una tienda de segunda mano donde le ofrecieron una miseria, se presentó en la oficina de Ewa. No hubo gritos ni demandas esta vez. Sofía parecía encogida, con el maquillaje corrido y una humildad forzada por el hambre. Pidió trabajo, cualquier cosa. Ewa no la abrazó, ni le dio un cheque de caridad. Le ofreció un puesto como asistente junior en el departamento de marketing, con un sueldo básico, y bajo la supervisión estricta de una gerente que no soportaba tonterías. Su tarea principal era catalogar muestras de madera y actualizar la base de datos de fotos. Fue un trabajo tedioso y repetitivo, pero cuando Sofía recibió su primer salario a fin de mes, una cantidad que antes gastaba en una sola cena, lloró. No de tristeza, sino porque por primera vez en 35 años, ese dinero era indiscutiblemente suyo. Con el paso de los meses, la fábrica Szlachetne Drewno dejó de ser un monumento a la decadencia para convertirse en un organismo vivo y eficiente. Bajo la gestión de Apex Ventures, es decir, bajo la mano de hierro de Ewa, se eliminaron los gastos superfluos y se invirtió en maquinaria automatizada que redujo los accidentes laborales a 0. La presencia de Ewa en la planta se volvió habitual. Ya no era la hija invisible, sino la jefa a la que todos saludaban con respeto genuino, no por miedo, sino porque sabían que ella conocía el negocio mejor que nadie. Arthur, liberado de la presión de mantener a flote un barco que se hundía, rejuveneció visiblemente. Asumió un rol de consejero emérito, viniendo a la oficina solo para consultar decisiones estratégicas, y por primera vez en décadas, empezó a disfrutar de su esposa y de su jardín, sin la sombra de la bancarrota acechando en su nuca. La transformación de León fue quizás la más física y evidente. 6 meses después de aquella fatídica cena de Navidad, el hombre que solía burlarse de los obreros ahora comía bocadillos con ellos en el descanso, con las manos sucias de grasa y el chaleco naranja desgastado por el uso. No se había convertido en un santo. Seguía teniendo sus momentos de mal humor y quejas, pero el trabajo duro le había arrancado la arrogancia de raíz. Tadeusz me contó una vez que vio a León detener a un nuevo empleado que estaba cargando mal una caja y corregirlo con paciencia, explicándole la técnica para no lastimarse la espalda, la misma técnica que Tadeusz le había enseñado a él a regañadientes.
En ese pequeño acto de transmisión de conocimiento, León dejó de ser un parásito y se convirtió finalmente en un eslabón útil de la cadena. La dinámica en la casa familiar también mutó irreversiblemente. Las cenas de los domingos, que antes eran escenarios de competencia para ver quién había gastado más o quién tenía el plan más exótico, se volvieron más silenciosas y, paradójicamente, más reales. Se hablaba de logística, de los precios de la madera en el mercado internacional, de los nuevos diseños que Zofia estaba empezando a bocetar tímidamente para el catálogo de otoño. Eleonora dejó de intentar llenar los vacíos con charlas superficiales y empezó a escuchar, fascinada por el nuevo lenguaje de productividad que hablaban sus hijos y su marido. Ewa presidía estas reuniones no desde la cabecera, sino desde su autoridad natural, moderando las discusiones y aprobando presupuestos con una lógica que nadie se atrevía a cuestionar. Llegó de nuevo la Nochebuena, cerrando el ciclo de un año que había parecido una década. La mansión Kowalczyk estaba decorada, pero de una manera diferente. Había menos ostentación dorada y más calidez auténtica. No había caterings excesivos de pato a la naranja que nadie comía. La cena era más sencilla, platos tradicionales preparados en casa, y el aroma en el aire no era de perfume empalagoso, sino de pino y especias. La tensión eléctrica del año anterior había desaparecido, reemplazada por un cansancio satisfactorio, el tipo de fatiga que viene después de un año de construcción y no de destrucción. Cuando la familia se reunió en el comedor, hubo un momento de vacilación al momento de sentarse. Una memoria muscular del viejo orden tratando de imponerse. Pero el viejo orden había muerto. Arthur caminó hacia la mesa, pero no se sentó en la cabecera solitaria. Esa silla se dejó vacía, un símbolo de que la jerarquía vertical había terminado. Arthur se sentó en un lateral y llamó a Ewa para que se sentara frente a él, en el centro de la acción. León y Zofia ocuparon sus lugares sin protestar, sin exigir ser el centro de atención. León tenía cortes en los dedos, y Zofia tenía ojeras de haber trabajado hasta tarde en la campaña de Navidad, pero ambos se veían más sólidos, más humanos. Ewa miró a su alrededor, a esa diorama de implosión familiar que ella había detonado y reconstruido pieza por pieza. No sentía euforia, sentía paz. La paz del deber cumplido y de la justicia emocional restaurada. Arthur se puso de pie para el brindis, pero esta vez no tenía ningún cuchillo eléctrico en la mano, solo una copa de vino tinto. Miró a sus hijos, deteniéndose en cada uno de ellos, reconociendo sus nuevas versiones. Luego, fijó sus ojos en Ewa, con una intensidad que hizo que Zofia bajara la mirada con respeto. El año pasado, en esta misma mesa, pensé que estaba presenciando el fin de mi legado, comenzó Arthur, con la voz quebrada por la emoción. Pensé que había fallado como padre y como empresario, pero no sabía que la salvación ya estaba sentada a mi mesa, esperando pacientemente su turno. Alzó la copa hacia su hija menor. Por Ewa, no solo por salvar la empresa, sino por enseñarnos a todos, incluido a este viejo terco, el verdadero significado del valor. A mi jefa, León y Zofia murmuraron un «por Ewa», sincero, y bebieron. No hubo resentimiento en sus voces, solo la aceptación de una verdad que ya no podían negar. Su hermana era la líder que necesitaban, aunque les hubiera dolido admitirlo. La cena transcurrió entre risas genuinas y anécdotas de la fábrica. León bromeó sobre lo difícil que era convencer a Tadeusz de cambiar de marca de café, y Zofia habló con entusiasmo sobre la textura del papel reciclado para los nuevos folletos. Ewa los escuchaba, comiendo tranquila, sintiendo que por fin no era un fantasma en su propia vida. Había comprado su lugar en la mesa, sí, pero también había comprado la dignidad de su familia, obligándolos a ser mejores de lo que ellos mismos creían posible. Al terminar la velada, Ewa no se quedó a dormir en su antigua habitación de niña, esa que siempre le recordaba su soledad. Se despidió de sus padres en la puerta con un abrazo breve pero firme. Arthur le apretó la mano y le susurró un «gracias», que valía más que los 600 millones de la venta. Ewa caminó hacia su coche, el mismo sedán práctico de siempre, aparcado junto al Deportivo de León que ahora acumulaba polvo porque su dueño prefería usar la camioneta de la empresa para ahorrar gasolina. La noche estaba helada, el cielo despejado y lleno de estrellas.
un contraste nítido con la opresión nublada del año anterior. El aire olía a invierno limpio, a madera cortada y a promesas cumplidas. Ewa subió al coche, tiró el bolso con la carpeta azul en el asiento del copiloto y arrancó el motor. Mientras conducía alejándose de la mansión, bajó la ventanilla para dejar entrar el viento frío en su cara, sintiéndose viva, despierta y poderosa. Miró por el retrovisor una última vez, viendo cómo las luces de la casa se apagaban una a una, dejando atrás el pasado. No había música dramática, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y el zumbido suave del motor. Sonrió, una sonrisa verdadera que le llegó a los ojos, y aceleró hacia la carretera abierta, hacia su apartamento, hacia su empresa, hacia una vida que le pertenecía completamente, sin deudas emocionales, sin sombras, conduciendo en libertad absoluta bajo la noche silenciosa.